Vamos a leer la palabra del Señor. Tito 3:10 dice de la siguiente forma: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Este tema lo he titulado diversas perversidades de una división. Diversas perversidades de una división. Nosotros como iglesia hemos de estar muy prevenidos y con todo el conocimiento que más podamos. Yo creo, mis hermanos, convencido estoy que la enseñanza de hoy es como un estilo de un antídoto o una vacuna que muy seguramente nos va a prevenir a nosotros de males venideros. Porque es que el Espíritu de Dios nunca nos manda algo por así, como al azar, no. Algo está pasando o algo va a pasar. Entonces, cuando hablamos de las divisiones, qué peligro, ¿no? Qué peligro las divisiones y los divisionistas. Pero ha ocurrido en muchas partes y vamos a mirar en la Biblia varias cosas que considero que son muy importantes para todos nosotros. Yo conozco o diría que hay dos tipos de división. La división conceptual, que es un estilo de diferencia de conceptos interno. Y entonces esas divisiones, claro que en la Biblia se prohíben, se desaconsejan. Entonces es cuando unos piensan unas cosas, otros piensan otras. Y segundo, la división física. La división física es ya cuando se dan estos lamentables sucesos en los que alguien fomenta una división originado por una rebeldía, y entonces llega un momento cuando esa persona o ese creyente comienza a hacer un trabajo y comienza a formar grupos, y hablar de las debilidades que tiene como la iglesia, como la administración. Hay parte donde se han generado ese tipo de divisiones y entonces comienzan a inyectar un veneno en las personas, por lo general hermanos nuevos o hermanos que tienen de pronto ciertas dificultades para entender ciertos temas. Y entonces llega un momento en el que se produce una división física, porque alguien en el origen de una rebeldía, bueno, dice, no, pues yo también soy capaz, y se consigue un local, se consigue un garaje, se mete una Biblia bajo el sobaco, y entonces comienza a envenenar gente y a llevar para allá. Ese es un peligro gravísimo. Les voy a decir algo, mis hermanos, y es que dice segunda de Corintios 11:26, segunda de Corintios 11:23. El apóstol Pablo habla de los peligros que ha afrontado en su caminar, en sus viajes misioneros, y dice de la siguiente forma: alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 11:26, el verso 26. 11:26, Kevin. 11:26, por favor.
Pablo enumera los peligros que ha tenido que afrontar en su ministerio, en sus viajes misioneros. Y mire lo que dice, hermano, por el Espíritu Santo: en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, y mire esto, peligro entre falsos hermanos. Es decir, que se está hablando, cuando hablamos de falsos hermanos, se está hablando de un problema interno que hay con personas del mismo gremio, ¿cierto? O de la misma congregación. Entonces, desde el tiempo del apóstol Pablo ya había problemas, que se generaban problemas al interior de la congregación con personas rebeldizadas, a lo que el apóstol Pablo dice: peligro entre falsos hermanos. Entonces, esas divisiones, hermanos, siempre han estado originadas por creyentes rebeldes que podemos llamar falsos hermanos, ¿cierto? Cuando comienza algo como que hay creyentes que comienzan a hacer como a enmugrar el agua, ¿cierto? Y entonces tienen inconformidades, que la administración, que algo que no le gusta el pastor, que algo que no le gusta el supervisor, o a nivel nacional algo que no le gusta el consistorio. Y entonces comienza a fomentarse un espíritu de rebeldía. Y entonces esas personas, por lo general, comienzan a argumentar hasta provocar esas divisiones físicas que estamos mencionando. En mis 34 años, hermano, de ser cristiano por la gracia de Dios, he conocido varios casos, y no conozco ni un solo caso de los que he presenciado que esas divisiones, o ellos lo llaman mal llamado, los llaman nuevos ministerios, que dice que una nueva visión, que es que un nuevo ministerio, no, que es que voy a aflorar y que voy a trabajar sobre una visión que Dios me ha dado, y entonces me voy de aquí, y se van a levantar iglesias para ellos. Eso es un peligro. Yo le voy a mostrar en la Biblia de qué manera el Espíritu Santo califica ese tipo de conductas, porque realmente eso no. Casi siempre, mis hermanos, ese tipo de visiones, vean, les voy a contar algo. En la ciudad de Tuluá, el sector de Agua Clara, que eso queda más o menos por la transversal 12, cuando usted va de aquí para allá, pasa por el terminal nuevo, se mete aquí, y más o menos hasta el puente, donde está el puente, es un sector Agua Clara. En ese solo sector, mis hermanos, hay por lo menos 5 grupos originados por hermanos rebeldes que se rebeldizaron cualquier día contra el pastor, contra el reglamento, contra la administración, y entonces dicen que les nació un nuevo ministerio y se van a formar una iglesia que dice para ellos. En ese solo sector de Agua Clara hay como 5, y todos dicen que son del nombre, que predican la unicidad, que bautizan en el nombre de Jesús. Y entonces una persona que se rebeldiza y hasta le quiere pegar al pastor, quiere coger hasta trompadas al pastor, se va a que hace una iglesia para él, y se va a bautizar a los 8 días, que es que a bautizar gente. Vea, hermano, nuestra iglesia es tan organizada que aquí uno tiene que ser pastor 5 años para poder bautizar a alguien. Tiene que dar buen testimonio y tiene que dar rendimiento para que a los 5 años le den una licencia para poder bautizar. Y estos rebeldizados se van, y si la misma semana les resulta a alguien, comienzan que es que a bautizar gente. No, eso no es así.
¿cierto? Y muy ingenuo el que se deje bautizar de un resabiado de esos, porque no va para ninguna parte, ¿cierto? No está. Entonces es como eso lo que yo quiero hoy canalizar por medio de la palabra del Señor. Pero hermanos, casi siempre esos grupitos emergentes que resultan, gracias a Dios que aquí en la unión, pues que yo sepa no, pero es mejor andar adelante. La verdad yo no sé que aquí hayan grupitos, pues hay muchos grupitos por ahí pero hasta donde sé pues son gente desordenada por ahí, pero que sepa yo que del nombre, creo que en el Dobio me dicen que hay uno que se dividió y que no, que un nuevo ministerio, que no sé qué, y comienza ¿y sabe qué hacen ellos? Comienzan a visitar los creyentes, a querer dividir hermanos de donde están bien, donde el Señor ya los salvó, ya los bendijo, ya los perdonó, y quieren llevarse en esa a los hermanos a formar sus supuestos grupos con la visión, pero a veces la visión que tienen es esta, vea, la de la platica. Eso es un peligro. Entonces yo les decía, los orígenes de esos grupos, hermanos, casi siempre son perversos. Les voy a contar unas cosas. Hay cosas de las que voy a decir que son un poco incómodas y me avergüenza decirlas, pero las voy a decir porque estoy enseñando, y yo para la enseñanza, con tal de que usted me entienda, si me toca pararme en la cabeza me le paro, pero que usted venga y me entienda lo que le quiero decir. Resulta de que en un distrito X, un pastor después de unos años comenzó con muchos escándalos, donde llegaba tenía escándalos con mujeres, escándalos sexuales, escándalos de adulterio e infidelidad contra su esposa. Y claro, esta iglesia tiene algo, y a eso obedece el crecimiento y el apogeo que esta iglesia tiene, hermano. Porque eso sí, aquí una persona, por ejemplo un pastor, puede que haga lo malo, pero si se deja descubrir, aquí no lo arreglan con un traslado. Aquí, pecado comprobado. Aquí están los muchachos, David, que es hijo de pastor, él sabe lo que estoy hablando, y varios hermanos que son antiguos. El que peca aquí siendo pastor, la cabeza rueda, no puede seguir siendo pastor. No pasa como en el mundo religioso, como en el clero, que hay hasta abuso de menores de edad o abuso de niños, violaciones, y con trasladarlo de ciudad con eso tiene. No, la iglesia nuestra es una iglesia muy celosa, y gracias a eso, esta iglesia es una iglesia muy prosperada, muy bendecida con la presencia del Señor, porque es una iglesia muy celosa. De hecho una persona para ser pastor en esta iglesia no pudo haber pecado después de bautizado. Hay un cuestionario donde uno llena. Schneider hace poco llenó el cuestionario, el mío lo llené hace casi 30 años. Pero hay una pregunta que dice: después de bautizado, usted ha cometido pecado 1, adulterio; 2, fornicación; 3, homosexualismo; 4, robo o borrachera. En todo caso le menciona unos pecados más graves. Y si la persona después de bautizada ha hecho alguna de esas cosas, y si escribe que no, pues le queda un cargo de conciencia que lo va a perseguir por siempre. ¿Sí? Pero tiene la iglesia unos filtros, hermano, para hacer que es gente, por ejemplo, un descarriado que algún día fue descarriado, no puede ya ser pastor. Si algún día fue divorciado, volvió y se casó, no puede ser pastor. Digamos que nuestra organización es muy celosa, y gracias a eso. Entonces, en X distrito, un pastor comienza y bueno, cayó en pecado. Casi a toda iglesia donde llegaba, por lo menos las últimas 3 iglesias, escándalos sexuales, por ahí comentarios con mujeres, hasta que llegó un momento cuando la iglesia le descubrió ciertas cosas, seguro le comprobó, porque aquí se maneja un debido proceso que está amparado bajo las leyes de Colombia,
y se hace un debido proceso. Seguramente le descubrieron. Lo cierto es que la iglesia lo destituye. La iglesia lo destituye. Y al poco tiempo el hombre se monta. Es que una iglesia, creo que en este momento tiene como 5 iglesias en el país. Creo que tiene en Bogotá, tiene otra en Medellín, tiene en Florencia, tiene, bueno, en todo caso tiene como unas 5 iglesias ya. Él se autodenomina el presidente de la iglesia, se buscó un nombre para la tal iglesia, él es el presidente, y llega y llama a las iglesias y convence hermanos que por ahí él sabe que tienen visión o que aspiran a ser pastores, y los llama y los convence, y así es como. Pero cuando usted va a los orígenes, diga usted, pobre gente inocente que cae en las manos de esos grupos. ¿Sí? Es una persona que tuvo un ministerio, que estuvo en esta iglesia, que cayó en adulterio, que tuvo escándalos sexuales, que no. Entonces me refiero a que los orígenes de esos grupos, no, mi hermano, hay otro, me voy a reservar el nombre y la ciudad, pero él fue muy amigo mío. También fue pastor de nuestra iglesia. Comenzó bien, era un cantante, hermano, extraordinario, un talento extraordinario. Pero un día se descuidó y cayó en adulterio. Comenzó a sobreendeudarse, hermano, tenía deuda, como dice el adagio por ahí, le debía a todo santo una vela. Se fue a pique. Entonces la iglesia lo destituyó por estar tan sobreendeudado y por escándalos sexuales. Lo destituyen. Y claro, a los días fue y se montó en una ciudad de por allá del sur, se montó pues la iglesia para él. ¿Y sabe qué hacen ellos? Los hermanos que han sido amigos, que fueron de pronto ovejas suyas, familia, comienzan a invitarlos, a llegarles, a ofrecerles cargo, a ofrecerles ministerio. Usted puede ser pastor y yo le voy a dar, hermano, pero eso tan barato, eso sale caro. ¿Sí o no? Lo cierto es que, para resumir la historia, le conozco a ese hombre que fue pastor, que la iglesia lo destituyó. Le conozco 3 divorcios. Se divorció con la propia, después volvió y se casó, volvió y se divorció, después hace poco volvió y se casó, ahora volvió y se divorció. Lleva 3 divorcios y pues es el pastor y el presidente de la iglesia fulana de tal. ¿Por qué les estoy diciendo todo? Yo les dije en el inicio que voy a mencionar cosas que causan hasta vergüenza, pero es que yo necesito llevarlo a usted en el tono, en la línea de esta enseñanza, para que usted me entienda qué es lo que le voy a decir. Y nos estamos llenando de gente así, hermano, que aparecen allí de aquí a mañana. Nos aparece aquí a 1 o 2 cuadras cualquier grupo que llegó la iglesia fulana. Y entonces hay hermanos tan ingenuos, porque claro, ellos llegan diciendo: aquí bautizamos en el nombre de Jesús, aquí creemos en la unicidad, aquí creemos que Dios es uno, que Jesucristo es Dios. Claro, no es que son descarriados de aquí. Entonces ellos se van como con la misma doctrina, pero hermano, usted no sabe el prontuario tan vergonzoso que esa gente tiene. Nada raro que de aquí a mañana nos pongan una aquí a 2 cuadras, a por aquí. Y cuando han llegado a los pueblos, por eso es que se necesita un pastor que enseñe a tiempo y fuera de tiempo. Porque hay hermanos tan ingenuos que cuando llegan esos grupos por ahí, hay hermanos ingenuos, ignorantes, que cogen y se van detrás de esa gente, hermanos, sin saber los orígenes, de a dónde vienen ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué la iglesia los destituyó siendo pastores acá? O a veces eran cantantes y también la iglesia los... Entonces el que yo les digo, mis hermanos, él es pastor de una iglesia. Y claro, no tengo nada, porque ustedes saben que por el contrario he defendido la causa de algunos hermanos que en alguna ocasión tuvieron un divorcio, volvieron y se casaron.
Y yo le he dicho aquí a la iglesia, a los hermanos, dejémoslos quietos, no los ataquemos, no los criticamos, dejemos que la obra de Dios crezca. Pero ya para una persona de esta, hermano, comenzar que es que a fundarse una iglesia, ¿cierto? Y divorciado una vez, divorciado dos veces, como en este caso este caballero, él es muy conocido, incluso en el país se hizo muy conocido como cantante y como predicador. Pero ahorita está en este problema. De aquí a mañana nos llega él o manda un predicador así mismo como él. Entonces la palabra de Dios dice: predique, enseñe, redarguya, reprende, dice el texto, a tiempo y fuera de tiempo. ¿No ve que en Tuluá llegó un resabiado de esos y se puso una capilla por ahí cerquita y se llevaron como 4 hermanitos ingenuos? Cuando yo me di cuenta, ya no había nada que hacer porque ya los tenía que servidores. Investigamos y ha sido una persona, incluso maltrataba a la esposa que tenía, se divorció de ella, se consiguió otra y ahorita es el pastor de la iglesia fulanita ahí. Entonces, bueno, estos casos, mis hermanos, es porque esta gente pierden su ministerio por causa del pecado y no aceptan que perdieron el ministerio, que se tienen que hacer a un lado. Y entonces ellos insisten en que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia los destituyó, pero ellos dicen: no, me quitaron la licencia, pero el ministerio me lo dio Dios. Y con 2 o 3 mujeres en pecados gravísimos, homosexualismo, robo, algunos salen robando la plata de los fondos y después se van que a hacer iglesias para ellos. Entonces, ese tipo de división, el peligro con esto, mis hermanos, es que estas personas comienzan luego a querer llevarse los hermanos de la congregación, los que están bien. Porque ese tipo de conductas, hermanos, sería, yo diría, permítame opinar algo pues como muy personal, pero si ese tipo de conducta ellos comenzaran realmente a hacer un ministerio, ¿cierto? Se fueran para los semáforos, se fueran para el parque a predicar, se fueran para los semáforos a predicarle a los perdidos, llegaran a los billares, tocaran la puerta a puerta buscando los pecadores, ¿cierto? A salvar gente. A ver, si es que es muy pantalonudito, ¿por qué no se va pues a buscar a salvar gente, a adoctrinarlos, a predicarles para que crean? ¿Por qué vienen a las iglesias a buscar gente ya salva? Y claro, como le dicen: no, aquí creemos en un solo Dios, aquí bautizamos en el nombre de Jesús, aquí creemos que Jesucristo es Dios. Y ya con eso hay gente que cree que eso es todo, la sana doctrina. Pero la sana doctrina no es, eso no es todo. Creer que Jesucristo es Dios, hasta el diablo cree. ¿No es que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan que Dios es uno? Bautizar en el nombre de Jesús y eso, 3 o 4 doctrinas, hermano, todo eso no compone la sana doctrina. Hay muchas cosas más. Hay poder en el nombre del Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Bueno, y por allá hay otro caso en otro distrito, ese es más conocido. Un pastor muy conocido, muy veterano, tenía un hijo suyo, lo quiso postular al santo ministerio y lo colocó a predicar. Le dieron la oportunidad en un barrio, en unos barrios de estrato muy alto. Y claro, el muchacho se comenzó a trabajar y como estaba bien con Dios, Dios lo respaldó y se ganó un poco gente. Y claro, los ingresos económicos alcanzaron unas cifras siempre elevadas. Se estuvo allí 8 años ese muchacho, que era el hijo de un pastor, pues un muchacho muy jovencito. Y a los 8 años y medio, creo, cuando los directivos quisieron trasladarlo, no se dejó trasladar, porque la iglesia que le ofrecían supuestamente tenía menos ingresos que la que él tenía, y no se dejó trasladar. Y los superiores encima, hasta que se rebeldizó. ¿Y sabe qué hizo? Se consiguió un local. Se iba a quedar con la iglesia, hermano, se iba a quedar con todo allí.
Pero llegó un momento en el que los directivos anduvieron, hicieron una logística, un trabajo, y lograron quitarle las llaves. Y entonces consiguió un local y se formó la iglesia para él, y ahí está. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que logró arrastrarse una cantidad de creyentes considerable. Eso hace poquito, eso hace por ahí, ¿qué hará eso? Como unos 2 años. Y entonces hizo una división física y se llevó una cantidad de creyentes de los que él había bautizado y también de otros personas, oiga hermano, y se los llevó. Eso la Biblia lo llama división. Y la división del cuerpo de Cristo es un delito. Quise hacerle este preámbulo, oiga mis hermanos, quise hacerle este preámbulo porque voy a leerle la Biblia para que usted se dé cuenta lo que dice la palabra del Señor en la jugada, hermano Kevin, porque vamos a leer la palabra del Señor. ¿Por qué yo decía que estas conductas son conductas inapropiadas, hermano? Porque casi siempre estas personas, digamos que quieren ser pastores, pero quieren bajo cuerda estar en pecado, o quieren ser pastores solo como por el interés de la plata. Ahí se les cabe el refrán y los ataques que a veces hacen, y a veces la gente habla con ciertas razones. No se puede generalizar, porque hermano, lo que yo sí me acuerdo es que en mi caso yo he trabajado en la obra del Señor con plata o sin plata. Yo recuerdo que en el Amazonas, en ese tiempo no hay las ayudas que hoy hay, hermano John. En ese tiempo, mi hijo, lo posesionaban a uno en un parque. A mí me posesionaron y yo, ¿sabe? Como no habían ingresos económicos, porque era un grupo de 14 hermanos en el Amazonas, por ejemplo, donde yo llegué. Y pues a veces yo iba a abrir el alfolí y encontraba 2,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos. O como a veces abríamos el alfolí, alcanzaba a ver una cucaracha en pura pela que se escondía, y ya eso era lo único que había. Es decir, y trabajamos, mi esposa es testiga. Claro, pasamos momentos muy difíciles. Un día les conté que un día lloré mirando a Zené, la hija mayor, que estaba chiquitica, así como la nietecita, y de un momento a otro estaba llorando a los gritos. Y yo le dije, Stelly, ¿qué pasa con la niña? ¿Por qué llora la niña? Dijo, no, ella quiere aguapanela, pero no hay con qué hacer aguapanela. Y entonces yo dije, ¿cómo así? Entonces yo me bajé y la abracé, ella me mojó todo esto con sus lágrimas. Y en ese momento creo que en el ministerio, por dificultades así, fue la única vez que yo como que he llorado. Yo lloré esa vez con ella, pues de verla a ella. Yo dije, ella no entiende por qué no hay aguapanela, y quería tomar aguapanela. Y yo lloré con ella, y hasta yo esa semana, hasta en esos días yo pensé hasta renunciar e irme, porque yo fui un ebanista profesional y hacía trabajos de ebanistería, hermano. Mi suegro tenía un bus de transporte público, un bus grande, adscrito a una empresa transportadora, y un día me dijo, Jairo, si quiere venirse a manejar este bus, hágale que a la hora que venga sacamos el chofer y se lo damos. Imagínate, las tentaciones que... Y una situación, hermano, que no había ni con qué pues darle aguapanela a la niña que estaba chiquita. Pero gracias a Dios, hermano, que todas las dificultades las superamos. Y yo recuerdo, hermano, que con plata o sin plata yo trabajé contento en la obra de Dios, feliz. La mejor de entrada para mí era poder bautizar nuevos hermanos cada día, poder evangelizar, poder ir a la gira, poder predicar. Era la mejor de entrada para mí. Que alguien nuevo llegara a la iglesia, era mi alegría. A Dios sea la gloria. Pero hoy, hermano, todo esto que estamos viendo, realmente, ¿por qué se rebeldizan esos muchachos a veces? Que por un traslado, que porque no le dan la iglesia que quiere. Vea, hermano, a veces es el interés a la plata.
Que Dios nos guarde y guarde el corazón de los ministros. Pero que se están viendo cosas y muy horribles. Hay poder en el nombre del Señor. Por eso es que persiguen a los hermanos, para que los hermanos los sigan y hacer el grupo, porque saben que, claro, un hermano bien convertido, que sea fiel a Dios, entregado, él aporta sus ofrendas, sus votos, sus diezmos. Y por lo general, hermano, estos sinvergüenzas van es detrás de la plata de los creyentes. Dios nos guarde, hermanos, pero este mundo está lleno de maldad. Y ese tipo de maldad, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, el texto aquí de la palabra del Señor dice, vamos a leer un texto aquí, hermanos. Lo que yo quiero decirle, mis hermanos, es que los creyentes, no debemos de apoyar ese tipo de personas. ¿Cierto? No, eso no se puede apoyar. Eso no se puede hacer. Gracias a Dios que aquí en la unión, pero de aquí a mañana nos van a llegar. Por algo el Señor me mandó a dar esta enseñanza, porque es que seguramente van a llegar. Y si no llegan este año, llegan el otro, y si no el otro encima, pero van a llegar. Y usted ya con esta enseñanza, usted va a estar prevenido. Ya está vacunado. Amén, hermanos. Es un antídoto para que usted se cuide, como cuando lo vacunan a uno contra el COVID. Cuando lleguen esos sinvergüenzas, acuérdese que, hermano, la procedencia, los orígenes de ellos, es gente que le ha hecho mucho daño a la obra del Señor. ¿Cierto? Mucho daño, que han hecho daños. Y es vergonzoso decir, pero a veces hay cantantes, hay predicadores que hasta pecados de homosexualismo han caído y la iglesia los destituyó. Hermano, la vida está está esto como la gente se ha vuelto tan descarada, que un pastor me contó aquí en este distrito, hermano, aquí en Tuluá, me contó un pastor hace poco que un hermano de la iglesia lo demandó en la fiscalía. Dijo, pastor, ¿y por qué lo? O sea, para mirar el nivel de rebeldía que se ha apoderado en muchos creyentes. Resulta que él era un músico, pues muy buen músico, y entonces cada día se dejaba crecer las barbas más y cubierto de unas barbas, y ya quería pues descolgarle la barba. Y el pastor comenzó a aconsejarle, ole mijo, afeítese o algo. Lo cierto es que el pastor pues lo dejó unos días, hasta que un día le dijo, venga, hablemos en serio. Dijo, mijo, para servir en el altar es bueno que usted se arregle, se afeite. Oiga, hermano, y se le enojó este muchacho y se le fue con groserías así con el pecho, que es que a empujarlo así con el pecho al pastor, diciéndole groserías y qué, con groserías. Eso pasó en Tuluá ahorita hace por ahí un mes. Y entonces el pastor, pues claro, se sorprendió de ver que ese muchacho casi le pega y le dijo, mijo, hasta hoy usted participó en el altar, porque pues no es que la barba sea pecado, pero pues ya el altar ya es criterio del pastor, ¿cierto? Ya es criterio del pastor. Y él venía aconsejándolo y venía. Lo cierto es que este muchacho, cuando el pastor lo disciplina y le dijo que no iba más en el altar, entonces se fue para la fiscalía y lo denunció en la fiscalía, que lo estaban privando de un derecho, que él tenía derecho a estar como quisiera. Entonces el pastor fue y respondió la demanda y dijo, sí, señora autoridad, es verdad, pero nosotros no le hemos prohibido el ingreso a la iglesia. Yo lo estaría discriminando si le prohibiera el ingreso a la iglesia, pero a la iglesia entra todo el que quiera. Así que hay algunas cuestiones con el altar, y lo uno, el altar, yo soy el que pongo el filtro, y lo otro, este jovencito fue muy grosero conmigo y casi me pega y me trató mal con palabras. Entonces la autoridad le dijo, pastor, entonces no hay ningún convenio, no hay ningún, ¿cómo se llama? Conciliación. Entonces no hay conciliación. Y el pastor le dijo, no señor, no hay conciliación.
Entonces los despidió, firme aquí, usted también firme aquí, y la autoridad los despidió. Él puede apelar a una instancia mayor. En todo caso, el pastor está esperando a ver qué va a pasar, si va a ir a otra instancia o remiten eso a una autoridad pues más, pero a la casa fiscal y todo eso ya le tocó ir. Entonces yo creo, mis hermanos, que hasta dónde estamos llegando por Dios. Y estos son los que a veces hasta le pegan al pastor. Yo oí de un creyente que cogió al pastor y de aquí lo encuelló y lo sacudió. Oiga, hermano, casi le mete su trompón al pastor. Y lo más es que con el tiempo se fue y un pastor desubicado para allá lo postuló al ministerio, y después le tocó venir a pedirle que es que la firma para entrar al ministerio. Le dijo: no, mijo, yo no le doy la firma a usted ni a plomo. Ahí quedó bloqueado. Ahí quedó bloqueado. Entonces, hermano, nos referimos a que todas estas cosas, así está el mundo. Así están las cosas hoy en día. Hemos llegado a los tiempos peligrosos, cuando se pierde el respeto por la iglesia, el respeto por el pastor, el respeto por el consistorio. Sí, ya hay creyentes que dicen: a mí no me importa lo que el consistorio diga, a mí no me importa lo que el supervisor diga, a mí no me importa lo que el pastor diga. Gravísimo eso, ¿cierto? Pero hay poder en el nombre de Jesucristo, hermano. El Señor viene por una iglesia, y esa iglesia debe de estar preparadita y viviendo en santa manera de vivir. Le rogamos sus oraciones, hermano, por los pastores. Oren por nosotros, porque este trabajo no es fácil. Este trabajo no es fácil. Oh, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que decir nosotros que estas cosas son cosas muy delicadas, ¿no? Dice la palabra del Señor por aquí en Hechos capítulo 20 y el verso 28. Vamos a comenzar a leer unos textos donde la Biblia nos habla de ese tipo de conductas. Incluso, hermanos, a manera de profecía, el Espíritu Santo hace 2000 años se anticipó a profetizar lo que hoy estamos viendo. Lo que hoy estamos viendo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre del Señor. Vea lo que dice este texto, hermano. Por tanto, ojo, hermano, póngale, conéctese conmigo y con el texto, ¿listo? Mire lo que dijo el apóstol por el Espíritu Santo, y lo dijo a manera de profecía. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Es una exhortación como para nosotros los pastores en principio, ¿no? Aquí. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mirad por vosotros y por el rebaño. Me gusta esto que dice: todo el rebaño. Me gusta esas frases. Yo soy muy analítico en el texto. No dice que cuide el rebaño, dice cuide todo el rebaño. Quiere decir que a cargo del pastor están los niños, los ancianos, los jóvenes, las jovencitas, amén, los enfermos, los hermanos nuevos, la evangelización, todo el rebaño. Me gusta esa frase, que por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero póngale cuidado al texto que sigue. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo a la congregación, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entrarán en medio de vosotros. Mire usted, analice bien el texto. Dice: después de mi partida entrarán, mire el término, en medio de nosotros. O sea que el problema no es externo, no es un inconverso, ni es de una iglesia por allá diferente. Oiga, el peligro está dentro. ¿Sí? Dentro. ¿Qué pasa ahí? En medio de vosotros se levantarán lobos rapaces. Mire esto, el peligro, que no perdonarán al rebaño. Seguimos al 30 y dice: y de vosotros mismos,
Mire usted que no es que vienen de otro lado. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, mire usted el peligro, lo que yo les estaba diciendo ahorita, para arrastrarse ¿a quién? Arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, la palabra discípulo se traduce como creyente, se traduce como un creyente. Un discípulo en la Biblia es un creyente. Entonces dice que se levantarán en los postreros días lobos rapaces que no le perdonan la vida a la oveja o al rebaño, y que se van a levantar de entre nosotros mismos gente hablando cosas perversas, o sea, hablando perversidades. ¿Qué quiere decir eso? Que de un momento a otro lo que ha pasado, hermano, gracias a Dios, y yo no lo digo porque aquí en esta iglesia yo esté viendo cosas o esté profetizando, no, hermano. Vea, hermanos, los felicito porque esta iglesia es una bendición tremenda. La iglesia de la Unión es famosa en el Valle y en Colombia, y más ahora en estos tiempos, la construcción y todo eso, gracias a Dios. Eso es solo la gracia de Dios. Amén. Entonces esta iglesia es reconocida porque es una iglesia espiritual, porque es una iglesia que buscadora de Dios. Esta iglesia es reconocida porque es una iglesia que respeta a sus pastores. Es reconocida por una iglesia que tiene hermanos muy buscadores de Dios, hermanos que evangelizan, entonces eso es una bendición. O sea que lo que estoy diciendo hoy, realmente lo estoy diciendo porque el Señor me lo inspiró, y hace varios días el Señor me lo inspiró. Y lo que Dios le inspira a uno y le pone en el corazón, hay que darlo. Porque o puede ser que se está necesitando, o a mediano o a corto plazo se va a necesitar. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aparecerán hombres hablando cosas perversas dentro de nosotros mismos, es decir, de acá. O puede ser que venga de Cartago, que venga de Tuluá, pero es de la misma gente que se rebeldiza, gente que se le daña el corazón, gente que no cuida la salvación, gente que descuida su salvación, y de un momento a otro comienzan hablando de la misma iglesia donde asisten como si fueran enemigos, es decir, que están dentro, pero el corazón de ellos no está aquí. Dios nos guarde. Si algo hay que pedirle al Señor es que Él guarde nuestros corazones. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay poder en el nombre del Señor. Oiga, mis hermanos, entonces dice, se levantarán hombres cosas perversas de entre vosotros mismos, que hablando cosas perversas, que la plata, que la administración no me gusta, que los músicos yo no sé qué, que el pastor yo no sé qué. Y entonces comienza una división interna que posteriormente podría ocasionar una división física. Pero mis hermanos, el Señor se nos anticipa a mandarnos esta razón en el nombre de Jesús, para que nosotros estemos prevenidos y oremos mucho por la iglesia y que Dios nos guarde a nosotros. Tanto es que Pablo, en el tiempo de Pablo, él dijo, más si aún nosotros, o de pronto un ángel del cielo apareciera por aquí diciendo cosas diferentes, presentando un evangelio diferente, Pablo dice, sea anatema. O sea, ¿y sabe qué significa eso? Maldito sea. Dice, por si alguna razón de aquí a mañana alguno de nosotros, dice él, porque mire usted cómo el Espíritu Santo se anticipa a las circunstancias. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Oiga, hermano, este tema para arrastrar a los discípulos tras de sí, voy a decir algo lo voy a decir con mucha responsabilidad, y lo voy a decir con mucho respeto, con la iglesia y con los pastores y con todo, pero lo voy a decir en el nombre de Jesús. Otro flagelo que se vive es que, hermano, usted sabe que en la viña del Señor se encuentra de todo, y eso no se puede negar, porque eso sería como querer tapar el sol con un dedo, y eso no se puede hacer. Son las realidades de la vida, son los postreros tiempos, los últimos tiempos. Oiga, los tiempos de la profecía. El Espíritu Santo dice que en esos postreros días vendrían tiempos peligrosos,
y ya estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Pero voy a mencionar algo, y es en relación cuando uno, por ejemplo, a mí me gusta mucho abrir obras nuevas y me gusta mucho preparar, formar muchachos para el ministerio. A mí me gusta, me fascina. Pero cuando uno abre una nueva sede en un pueblo, sí, sea una ciudad o un pueblo como este, o no es el caso de La Unión tampoco, no es el caso de La Unión lo que voy a decir, pero se da en algunas partes. Y es que, hermano, la visión ministerial, la visión de expansión del reino de Dios, es una visión de crecimiento. Sí, es una visión de crecimiento. ¿Qué aspira uno cuando saca una obra nueva? Pues hombre, que el líder que llegue, el pastor que coloquen, sea alguien que llega a trabajar. ¿Cierto? ¿Cierto que esa es la idea? Gracias a algunos hermanos, el hermano Robeiro, la hermana Olga Loaiza, saben que, bueno, ellos nos están ayudando, apadrinando al pastor de la tercera de San Luis, para completarle una nivelación a él, y estamos agradecidos y sé que Dios los va a recompensar. Hay varios hermanos que nos están ayudando. Entonces la visión, hermanos, en estos casos es que esas iglesias nuevas crezcan, pero que crezcan con gente que ellos evangelizan. ¿Sí? Que crezca porque ellos vienen a hacer un trabajo. ¿Sí? Visitan al apartado, visitan al inconverso, visitan al vecino, visitan al simpatizante. Entonces la idea es que la obra de Dios crezca, porque si no, apague y vámonos. ¿Cierto? La idea es esa, porque yo aspiro que dentro de poquito ya podamos soltar San Luis y ayudar en otro lado, ojalá abrir una sede nueva para seguir avanzando, ¿cierto? Eso es la idea. Pero hay partes, hermano, hay unos, por ahí hay planetas en donde los pastores que llegan a la segunda, a la tercera, ¿sabe qué llegan a hacer? A visitar hermanos de la iglesia central, a hacer amistad con ellos, a llamarlos, a ofrecerle un cafecito, a ofrecerle un almuercito al hermano allí. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, como que esa naturaleza humana y pecaminosa traiciona como ese instinto. Y entonces hay partes donde los pastores jóvenes que llegan a esas sedes nuevas no llegan a hacer el trabajo evangelístico, sino que llegan a ver a quién pueden convencer de la sede vecina. Yo tenía un vecino por allá, un muchacho joven, en una sede por allá en el sur, donde yo fui pastor, y una sede que yo mismo la abrí, porque a mí me gustaba abrir iglesias, abrir sedes. El reglamento interno de nuestra iglesia, hermanos, prohíbe ese tipo de conductas. Prohíbe eso de invitar hermanos de la sede vecina. Eso no se puede hacer. Al menos al pastor lo sancionan con eso. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y claro, él no le decía, ve, camina para allí, o véngase para acá para la sede tercera, pero entonces los llamaba, le ofrecía almuerzo, ve que voy a hacer un asadito, que yo quisiera que usted esté en el asadito, que cuando va y se toma un cafecito. Y no llaman a la hermanita que hay que ayudarle a pagar los recibos. No llaman a la hermana que hay que ayudarle a pagar los recibos. Ellos saben a quién llaman. Y entonces son abrazos, son besos. Y si usted de pronto aparece por ahí, son saludos al público. Le damos la bienvenida al hermano fulano, porque es un acto como un acto como una campaña de conquista. Pero realmente las sedes nuevas no se abren para que el líder llegue tratando de conquistarse las ovejas del redil ajeno, porque esa no es la filosofía. ¿Qué nos ganamos nosotros que abramos una sede y se llene con gente
O sea, no tiene sentido, hermano. O sea, se pierde la plata, se pierde el tiempo, porque es que estamos, ¿cierto? Casi siempre esas nuevas horas las presupuestamos, ayudamos. Así, ¿por qué digo esto, hermano? Porque es bueno que los hermanos seamos maduros. No dejemos persuadir por llamadas, invitaciones. No, porque es que, hermano, lo correcto aquí es que la iglesia crezca, pero que evangelicen. Amén. Que se bautice gente nueva, que reciban el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Que esas iglesias se llenen, claro que sí, que se llenen, pero que se llenen porque trabajan. No con la oveja del redil ajeno, porque no, así no es. Les gusta es la carne molida. Porque hay líderes que les gusta la carnita molida, pero no les gusta trabajar para ganarse las almas, porque es que los pusieron fue a ganarse las almas, a ganarse los inconversos. Entonces yo creo que ese es un tipo de división también. Eso también es división, hermano. ¿Por qué? Porque se pretende hacerle como dividir el grupo de acá para agrandar el de acá. Resulta que eso no tiene ningún sentido. O sea, si yo supiera que al abrir una obra va a suceder eso, yo no la abro, porque entonces, hermano, perdemos el tiempo. Hay aquí en la escritura unos textos que quiero leer, hermano, y es lo siguiente, la recomendación que el Espíritu Santo nos da. Por ejemplo, el texto que leímos, Tito 3:10. Vamos a meternos en este texto, Tito 3:10, y dice Tito 3:10. Voy a que le pongamos la lupa a este texto que dice así: al hombre que cause divisiones, póngale cuidado, este fue el que leí para comenzar, después de una y otra amonestación, deséchelo. Es decir, que el que causa divisiones internas, realmente la recomendación del apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, es decir, causar divisiones es causar controversias, hacer controversias dentro de la misma iglesia. Yo les decía hace poco a los hermanos, no puede ser que dentro de nuestra congregación haya gente diciendo y predicando cosas diferentes a lo que la iglesia está enseñando. Y yo les decía, una persona así no puede ser servidor en el altar, ni se le puede asignar cargos. Así que, hermano, hay que ser muy prudentes con estas cosas, porque eso se llama hacer división interna. Y eso no se puede hacer. Si hay algo que alguien no entiende, yo decía hace poco, no, listo, vamos a sentarnos, sentémonos, conversémonos, yo le explico. Yo le dedico el tiempo que sea, pero usted no puede estar bajo cuerda predicando cosas contrarias a lo que la iglesia en forma general predica, enseña y cree, porque entonces usted está aquí pero no tiene el corazón aquí, y es un peligro irse, hermano, detrás de conceptos y ponerse a contradecir una historia tan bonita que tenemos de más de 85 años. Como Dios está bendiciendo esta iglesia, hermano, porque es que la iglesia Pentecostal Unida de Colombia no es cualquier iglesia. Esa es una doña señora iglesia, ¿cierto? Más de 5,000 pastores, más de 5,000 iglesias, más de 85 años de historia. La manifestación de los dones, sanidades, milagros, crecimiento, amén, conversiones de almas. Mira, hermano, que en el Caquetá, en una ocasión, los directivos plantearon un programa de trabajo, nos unificaron a todos los pastores en un solo sentir, y ¿sabe qué nos dijeron? En este año nos vamos a ganar 5,000 nuevas almas en el distrito. Y entonces plantearon todo y nos pusieron a trabajar haciendo unas campañas evangelísticas en todas las cabeceras municipales. Hermano, eso fue una bendición. En el Caquetá, en esa época, en el plan de trabajo que presentaron,
y propusieron, nos vamos a ganar 5,000 almas, vamos a bautizar 5,000 nuevas almas este año. Y sabe usted que nos pasamos de los 5,000, bautizamos como 6,000 y pico ese año. Porque fue que hubo una unión entre todos, una iglesia unida, clamando, orando, ayunando, predicándole a las almas. Avanza porque avanza. Y eso fue un éxito total. Oh, al Señor sea la gloria. Entonces, pero que digamos, como un poquito vergonzoso es, pero estas cosas se dan desde el apóstol Pablo. Desde el apóstol Pablo. Pues uno de los 12 traicionó al Señor. ¿Por qué no va a haber que resulte hoy alguien traicionero hoy? Si somos miles, hoy somos miles, no es raro que resulte alguien se rebeldice o que un pastor se descarríe. Si cuando habían 12 apóstoles, 12 nomás, uno le salió diablo. Y fue el Señor mismo que los llamó, los nombró, oró toda la noche para nombrarlos. Y sin embargo en medio de los 12 ya venía uno. Ahorita que somos más de 5,000. Y creyentes son más de ¿cuántos miles somos? Eso cada día crece. Nomás en policías y soldados, en militares, somos más de 3,500 los que tenemos ya. Así que es una familia bastante grande. Al Señor sea la gloria. Entonces dentro de la iglesia dice, al que cause divisiones después de amonestarlo una y otra vez, eso significa después de hablar con él 2 veces, deséchelo. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Así que esas divisiones de que no, que un día que hicimos una dominical con micrófono abierto, un hermano vino, hermano, es que aquí hay una división. Bueno, pues las divisiones son del diablo. Las divisiones no son de Cristo, no son de Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Oiga, ¿y cuál es la razón por la que hay que desecharlo? Muéstreme el texto 11. Dice, deséchelo sabiendo que el tal hermano que comienza a hacer divisiones, dice, se ha pervertido, número 1, analiza el texto, se ha pervertido el que está haciendo divisiones, ya sea intentando hacer divisiones físicas o ya sea las divisiones conceptuales. Esa persona está pervertida porque cree que es más santo que más de 5,000 pastores, cree que es más santo que una historia de 85 años predicando la sana doctrina con derramamiento del Espíritu Santo, y entonces que cree que la iglesia está mal en ciertas enseñanzas. O sea, él se cree más santo que toda esa historia, que todo ese puñado de pastores. Eso no puede ser, algo no cuadra en eso. Hay poder en el nombre del Señor. Oiga, se ha pervertido. Número 2, peca o está pecando. Y número 3, está condenado por su propio juicio. Eso se lo leo y se lo explico, hermano, para que usted mire la dimensión de pecaminosidad que tiene ese tipo de divisiones. El creyente que es un buen creyente sencillamente obedece lo que el Espíritu Santo está guiando esta iglesia. ¿Sí? No, que es que yo estoy aquí pero no me gusta tal cosa. Usted no puede estar así. Y ojalá que la venida del Señor no lo vaya a encontrar así. Porque es que esta iglesia no es cualquier niña. Esta iglesia está dirigida por el poder del Espíritu Santo. Y esperamos que así siga dirigida con el Espíritu Santo. Y así como funciona su administración, y así como funciona la doctrina, así el Señor nos está prosperando, nos está dando crecimiento, está derramando el poder del Espíritu Santo. Así que aquí no hay que añadir ni quitar nada. Hay poder en el nombre de Jesús. Dele fuerte ese aplauso a Jesús, porque Él está aquí en esta mañana. Oh, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Quiero que leamos Judas verso 4. Judas verso 4. Vamos a leer. Hermano, resulta que Judas tiene un solo capítulo. Por eso le digo verso 4, porque se trata de un solo capítulo. Pero Judas, el Espíritu Santo está contrarrestando un espíritu de división. Y termina diciendo que los que causan divisiones es porque no tienen el Espíritu Santo. Permítame leerle. Dice, porque algunos hombres
han entrado encubiertamente. Ese es el peligro de los divisionistas. Cuando yo les digo a ustedes que en Tuluá, en Agua Clara, siendo yo pastor allá, estábamos en esa expectativa, hermano, en la juega, porque como 5 supuestas iglesias bautizando en el nombre de Jesús, creyendo que Jesús es Dios, no, que aquí creemos en la unicidad. Claro, eran descarriados de la central, de la iglesia Farfán, por ahí de la Marina, descarriados por ahí, que es que levantando iglesias para ellos. Entonces nosotros nos pusimos como en la juega con no sé si el hermano Schneider, en ese tiempo el hermano Escobar, Andrés Escobar, el asistente, estaba más cerca mío, y entonces nosotros, y comenzó a llegar una parejita, y primero estaban por atrás, luego comenzó a acercarse, lo oía que hablaba en lenguas, pues, a toda, pues, por aquí ya, cerquita. Entonces yo le dije a Andrés Escobar, le dije, ole mijo, esta pareja, ¿qué, hermano? Hay que investigar de dónde vienen, hay que abordarlos, hay que preguntarles de dónde vienen. Claro, hayan sido unos divisionistas, se metieron y se metían a los cultos. Y un día cualquiera le dije a Andrés Escobar, le dije, Andrés, hágame un favor, vaya, dígale al hermanito que está ahí, la parejita que está ahí, que terminado el culto no se me vaya a ir porque lo necesito, quiero hablar con él. Entonces claro, Andrés, bien mandado, se fue. Le dijo, hermano, vea, el pastor le manda a decir que haga el favor y no se vaya a ir, que le regale unos minuticos porque quiere hablar con usted terminado el culto. Oiga, hermano, no esperó ni que se acabara. Cuando fue a orar para despedirse del culto, se paró y salió en pura mecha. Claro, porque el que tiene pecado, hermano, claro, era ahí visitándome, hermanos, y haciendo amistades allí, para de un momento a otro. Entonces comienzan a decir, bueno, que los diezmos aquí yo no sé qué, que la plata aquí yo no sé qué, que cómo es que están manejando. Hermano, y a usted lo han puesto de diácono, ¿y cuánto tiempo lleva en la iglesia? Y no lo han puesto de diácono, hermano. Y de un momento a otro lo que hacen es invitarlo, ofrecerle diaconado o ofrecerle ser pastor. Pero lo barato sale caro. Ese es el peligro, que lo barato sale carísimo, porque puede estar vendiéndole el alma al diablo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y eso que no les he contado, que uno de los divisionistas que estaba me agredió un día. Oiga, hermano, me agredió físicamente un día. Casi, hermano, que me tumba hasta el piso. Eso fue una cosa feísima. Y cuando investigamos, ha sido un descarriado ahí, y que es que levantándose una iglesia para él, ahí en el territorio de... Por eso es que uno habla con experiencia, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, así como la parejita que se meten encubiertamente y comienzan a hablar cosas, a hablar mal de la administración, a hablar mal de los directivos, a hablar mal, y comienzan a envenenar al uno al otro. Eso es peligroso. Entonces dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer bastantes textos, hermano, haga el favor y esté listo, porque vamos a leer varios. Listo, vamos a leer hasta el verso, ya le voy a decir, vamos a leer hasta el verso 19. Entonces dice, mas quiero recordarles que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Seguimos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Mire, hermano, analice esto. A un creyente rebelde, divisionista, lo compara con los ángeles que pecaron. O sea, cuando usted coja un texto, un capítulo, hágale un análisis y vaya bien pendiente de las comparaciones y todo lo que el Espíritu Santo hace. Lo compara, a los divisionistas los compara con los ángeles que pecaron, siendo ángeles de luz, hermosos, bellos, santos, se dejaron contaminar. Y entonces le puede pasar a un creyente, si le pasó a los ángeles, por estar creyendo a la voz del extraño. Si algo hace la oveja, la verdadera oveja, es que no oye la voz del extraño. ¿Se acuerda que eso dijo Jesús? Oye la voz de su pastor. Y culmina el Señor diciendo
que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué pasa? Y me siguen, pero la voz del extraño no escucharán. ¿Sabe cuál es la voz del extraño? Puede ser un pastor de otra organización. Hermano, yo soy muy sincero para hablar, pero a veces pasa de que la voz extraña puede ser hasta un pastor de los mismos nuestros que no es su pastor, porque no conoce su caso. El que conoce su caso es su pastor. Alguien que viene de visita porque lo invitamos a predicar, y no es que sea celoso, sino póngale sentido, conecte el cerebro con la realidad. Pero hay veces que hay hermanos que están pidiéndole consejo a todo mundo y buscan pastores, hasta llama a un pastor de otro lado. Hermano, el pastor que le dé un consejo a usted sin conocer el contexto, sin conocer su situación, le da un consejo, se lo da por encima, sin conocer circunstancias, sin conocer el concepto. Así que es irresponsable el pastor que le dé un consejo. ¿Sabe qué le dice el pastor sabio? Hermano, hable con su pastor, porque él es el que conoce la situación. Pero hay pastores que no tienen ese cuidado, le dan un consejo por encima hasta de lo que el pastor propio le está diciendo. Entonces, esa puede constituirse en la voz extraña, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el descarriado, el rebeldizado, el divisionista. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día de Dios. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Póngale cuidado, hermano, que este capítulo está hablando está contrarrestando un espíritu divisionista, es decir, de esos espíritus que causan divisiones internas o externas y físicas. No obstante, de la misma manera también, mire esto, hermano, estos soñadores mancillan la carne, o sea, expertos en mancillar la carne, le dan gusto a sus deseos. Como el pastor que dice que es pastor, porque ya no es pastor. Él fue pastor, pero lo destituyó la iglesia por inmoralidad, por mentiroso, porque le debía a todo santo una vela y no le pagaba a nadie. Entonces la iglesia, cuando lo descubre, lo echa, lo destituye. Y después se divorcia la primera vez, se divorcia la tercera, se divorcia la segunda, la tercera vez. Ya le conozco 3 divorcios, pero es el pastor don fulano de tal. Viene ensacadito, viene encorbatadito y usted lo ve, pues es el pastor y él es el presidente de su supuesta iglesia. De aquí a mañana nos llega por aquí. Si usted no puede, va hermano, es que bautizan en el nombre de Jesús. Espérate un momentico, porque esa no es la sana doctrina, eso no es todo. Espere a ver esa persona de dónde viene. ¿Cierto, hermanos? Qué peligro, ¿no? Qué peligros. Irse detrás de una persona esa es como venderle el alma al diablo. Entonces dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad. Pero lo primero que ellos hacen es que se rebelan y rechazan la autoridad. A mí no me importa lo que el consistorio diga, a mí no me importa lo que el supervisor o que el pastor diga. No, es que yo también puedo, y es que yo también sé, y es que Dios a mí también me usa. Y comienzan a formar su propia rebeldía. Hermanos, esto es como una vacuna para que nosotros tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay poder en el nombre de Jesús. Oiga, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Seguimos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Seguimos. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es decir, que hay cosas que desconocen y hablan mal de ellas, ¿sí? Me refiero a ese tipo de divisionistas, porque el problema, mis hermanos, es que está lleno. Gracias a Dios que en la unión
En la Unión no nos han llegado, pero váyase para Tuluá, para Pereira, y por todos lados hay gente, hermano, que han sido destituidos, se descarriaron, volvieron, y están haciéndole mucho daño por ahí a las almas. Oiga, seguimos. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Mire las comparaciones. Yo le insisto en el que usted le ponga mucho cuidado al texto. Ay de ellos porque está hablando de unos divisionistas que le hacían daño a la congregación en aquel entonces. Judas, lleno del Espíritu Santo, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Caín se destaca, ¿por qué? Porque mató a su hermano. Y hay gente que no tiene escrúpulos para matar espiritualmente a su hermano, enseñarle una mentira, así como está, llevárselo para otro lado. Entonces hay que tener cuidado, porque esa mentira, el homicidio de Caín puede ser espiritual aquí, ¿cierto? Matar espiritualmente a otro con una mentira. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam pecó, fue por amor a ¿qué? Al dinero, ¿no? Porque le pagaron, vea, le pago para que me maldiga Israel. Y en todo caso se fue y se dilató hasta que pecó contra Dios por lucro, dice aquí. Y perecieron en la contradicción de Coret. Miren las comparaciones que hace. Al divisionista lo compara con Caín, lo compara con Balaam y finalmente lo compara con Coret. ¿Se acuerdan quién fue Coret? Que fomentó una división en el pueblo de Israel y fomentó una rebeldía, y cuando se dio cuenta había convencido como 400 personas en medio de Israel. ¿Y qué pasó? Hubo un problema, Moisés le hizo manejo, oró al Señor, ¿y sabe qué pasó? Finalmente Coret y su séquito terminó que la tierra se abrió y se los tragó a todos. Es misterioso eso, ¿no? Porque es que la rebeldía, mano, la división y la rebeldía contra la autoridad, contra la iglesia, es un pecado gravísimo. Mire que por ahí en el libro de Samuel, cuando el pecado del rey Saúl, el profeta vino y le dijo que el pecado de la rebelión era semejante a la brujería y a la adivinación, ¿se acuerdan? Es decir, que la rebeldía está por el mismo nivel de la brujería y la adivinación. Eso le dijo el profeta al rey Saúl, pues, que se había corrompido. Seguimos abajo y dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Mire las calificaciones que le hace. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Mire esto, nubes sin agua. Como quien dice, predicadores sin el Espíritu Santo. Nubes sin agua, ese término sí que es bonito allí, ¿no? O sea, hinchaza, hermano, como anillo al dedo. Porque ese tipo de divisionistas y gente que se rebeldiza son como nubes sin agua. O sea, pura hojarasca, puro cuento, puro cuento, puro bla bla, pero no tienen el Espíritu Santo, no tienen la verdad. Predican y algunos son hasta muy versados para hablar, pero eso es pura comida agria, pura comida mala vida, ¿cierto? Bueno, nubes sin agua, llevados de acá para allá, vientos, oiga, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, digamos todo, sin fruto. Oiga, tenaz, ¿no? Qué bonitas comparaciones. Oiga, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Seguimos al verso 13 y dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y cierra con brocha de oro. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Espere que el Espíritu Santo va a cerrar con brocha de oro para hacer juicio contra todos los que dejan convitos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice así, estos son murmuradores. Hermano, porque casi siempre esa gente que se divide, que va a formar iglesias que es que para ellos,
casi siempre esa gente se va hablando mal de la iglesia, se va hablando mal de los pastores, se va hablando mal del sistema organizacional, de todo, se van hablando mal. Por eso dice, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, ¿cierto? Es su carne a la que le dan gusto. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a los que, a las personas. Para adular, ¿qué es? Adular es, regáleme otro sinónimo. Sí, como quien dice, uy, mi hijo, usted es un gran líder, mi hijo, usted es un gran predicador, usted ya era para que le hubieran dado un ministerio, usted ya era para que fuera un diácono, hombre, con ese talento que usted tiene. Entonces lo adulan, lo cogen y lo... Pero eso no es sincero, eso es para sacar provecho. Hay poder en el nombre de Jesús. Seguimos al verso... Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos apóstoles, o los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llegar al 19, donde cierra con brocha de oro, y ahí le dice que le está hablando es a los divisionistas, a los que forman divisiones. Los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Seguimos al 19 y dice, estos son los que causan divisiones. Ahí cerra con brocha de oro. Los sensuales, oiga, los que causan divisiones, ¿qué más? Los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Por eso es que atrás dice que son árboles sin fruto, nubes sin agua, puro bla bla, puro cuento, pura murmuración. Y ese es el mensaje de ese tipo de personas. De pronto la enseñanza de hoy está basada en explicaciones, claro, del texto bíblico, pero hermano, trayendo también a colación experiencias que hemos visto. Gente que no tiene escrúpulos, que no respeta el ministerio, que no respeta la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque yo les decía al principio, puede ser que hoy no tengamos como la situación aquí, hermano, que aquí a 2 cuadras tenemos una iglesia del nombre, que llegó allí, que no sé qué. Pero vea, mucho cuidado. La Biblia dice, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, enseñe, corrija. Amén, hermanos. A tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces dice que esos divisionistas no tienen el Espíritu del Señor. Hay poder en Jesucristo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Entonces mire, hermano, las recomendaciones que hace el Espíritu Santo. Pablo, por ejemplo, vamos a terminar aquí leyendo esta escritura. Primera de Corintios 11:18. Vamos a leer, donde Pablo en su época a la iglesia de Corinto, así como estoy haciendo yo hoy, el apóstol Pablo alertó a la iglesia, hizo una alerta, así como estoy haciendo yo hoy. Entonces dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, dice Pablo a la iglesia de Corinto, oigo que hay entre vosotros divisiones. Oiga, hay entre vosotros divisiones, dice, y en parte lo creo. Vamos a Primera de Corintios 1:10. Regáleme este texto, Primera de Corintios 1:10. Mira, hermano, la recomendación del Espíritu Santo, la sana doctrina. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué más? Que no haya entre vosotros divisiones. O sea, la división es prohibida en la palabra de Dios. Por eso es que la oveja correcta, la oveja verdadera, oye la voz del Señor. Amén. Oye la voz del Señor. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y en un mismo parecer. Alabado sea el nombre del Señor. Dice por aquí otro texto, bueno, el texto que leímos al inicio, mis hermanos, fue Tito, ¿qué? Voy a puntualizar un detalle aquí. Tito 3:10. Tito 3:10. Dice, aquí yo leí para comenzar, entonces vamos a finalizar aquí mismo. Al hombre que cause divisiones, cuando usted ya escucha toda la enseñanza, todo lo que le dije, las comparaciones, le he mencionado personas, me he reservado los nombres, pero es de gente que yo conocí de muy cerca. ¿Sí? Por allá, hermanos, es vergonzoso decir, pero esa es la realidad. Eso uno como va hubo un hombre que lo destituyeron del ministerio por un pecado de homosexualismo. Y a los días andaba de pastor en otra organización. Entonces uno cómo hace para decir, o sea, con esto lo que quiero hacer es como la advertencia, que es lo que el Espíritu Santo, o sea, no todo el que anda por ahí hablando del nombre y el bautismo, no siempre es la sana doctrina. Hay que averiguar los orígenes. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz de esa supuesta organización que surgió? De la noche a la mañana surgió. Hay poder en el nombre del Señor. Oiga, después de una y otra amonestación, deséchelo. ¿Sí? Miramos el otro, hermano, para recordar, ¿no? Estamos ya cerrando aquí. Sabiendo que el tal se pervirtió, peca y está condenado por su propio juicio. Quería mostrarle lo que dice el verso 11. El verso 12. Bueno, era el verso 12. Pero hay un texto en la Biblia que dice, ni coma con ellos, no se junte con ellos. Lo que quiere decir, se traduce como que tenemos que tener mucho cuidado con la sana doctrina, con la palabra, con nuestra vida espiritual, porque la vida espiritual no se le confía a nadie. Gracias a Dios que Él nos llamó, ¿no?, a esta doctrina, a esta iglesia, y hemos de conservarnos fieles a Dios hasta que Él venga. Amén, hermanos. Vamos a estar de pie y le vamos a dar gracias al Señor. Oh, a Dios sea la gloria. Oiga, hermano, es una bendición, ¿no? Es una bendición poder conocer todas estas cosas. Dios nos guarde. Y como dijo el apóstol Pablo, si aún alguno de nosotros aparezca por allí predicando una cosa, nada. O de pronto un ángel del cielo, ¿cierto? Al Señor sea la gloria. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón con el tal Nicomaes. Bueno, vamos a orar y oremos a favor de la iglesia, hermanos. Que Dios nos guarde, que guarde nuestros hijos. Porque el problema, yo le decía en Tuluá, cuando unos 4 hermanos se fueron detrás de un caballero que tenía un prontuario sinvergüenza, pero hermano, que averigüé y resulta que casi le pega al pastor donde estaba. Entonces yo le decía, hermano, lo que pasa es que es un peligro, porque Satanás, ¿sabe qué? Satanás no lo puede hacer caer a usted en un problema de borrachera. El diablo no lo puede llevar a fumar marihuana, a emborracharse. Es más, no lo puede hacer caer en un pecado de adulterio, de fornicación. Pero el diablo le manda coloca una cascarita como para que usted erre pisando a la derecha, errando a la derecha. Dice, no, es que también bautizan en el nombre. Pero hermanos, si como ese tipo de organizaciones que yo le digo, de personas que han sido divorciados hasta 3 y 4 veces y se proclaman pastores, ¿qué hacen ellos? Se van para una ciudad donde no los distinguen y allá son los grandes pastores, que es que estas iglesias. Entonces cuando uno enseña y habla algo, mis hermanos, es por algo, porque sería un pecado uno agarrarse a inventar aquí cosas. Eso no se puede hacer. Pero hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros los pastores a cuidar de este rebaño.
¿cierto? Entonces todo este tipo de enseñanzas hay que ir echando al costalito, hay que ir echando al zurrón, porque como les decía al principio, puede ser que hoy no se está necesitando, pero mañana, a corto o a mediano plazo, usted va a necesitar todo lo que dijimos el día de hoy. Que Dios nos guarde y nos ampare y guarde nuestras almas y las almas de nuestros hijos. Oremos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendito Padre eterno, en el nombre